durante siglos, hemos repetido su nombre con devoción. Yahvé, el Todopoderoso, el Dios de Israel, el Creador de todo lo visible e invisible. Pero, ¿y si ese nombre no perteneciera al verdadero Creador, y si Yahvé fuera, en realidad, un impostor cósmico, coronado por error, entronizado por ignorancia, y adorado por generaciones enteras sin saber quién era en verdad? Los evangelios gnósticos, enterrados por siglos y rescatados del polvo del desierto, no hablan de salvación, sino de engaño. En sus páginas se susurra una verdad que aterra incluso a los iniciados: que Yahvé no fue el Dios supremo, sino una entidad menor, nacida del desequilibrio, alimentada por el poder, y sedienta de adoración. Un Dios que se proclamó soberano de un reino que no le pertenecía. No estamos ante otra historia sobre el demiurgo repetida 1000 veces. Esta es una revelación más profunda, más perturbadora. Porque no se trata solo de quién es Yahvé, sino de lo que representa el símbolo de un error cósmico, un reinado ilegítimo que mantiene atrapada a la humanidad en una prisión disfrazada de fe. Bienvenido a Ecos de lo Prohibido, donde cada sombra esconde un secreto, y cada luz revela un misterio. Prepárate para adentrarte en los pasajes más olvidados de los textos gnósticos. Porque si lo que allí se dice es cierto, entonces tal vez nunca has conocido al verdadero Dios. Tal vez llevas toda tu vida rezándole al carcelero. Y lo peor de todo, es que ese carcelero fue coronado por tu propia ignorancia. Los evangelios gnósticos no presentan a Yahvé como el principio divino de todo, sino como una anomalía dentro del cosmos. En textos como la Hipóstasis de los Arcontes o el Apócrifo de Juan, se le nombra con otros nombres: Yaldabaoth, Saklas, Samael. Nombres que no exaltan su divinidad, sino que revelan su ignorancia, su ceguera, su arrogancia. Porque Yahvé no fue creado por el Dios Supremo, fue el resultado de un desequilibrio, un error vibracional, un nacimiento no autorizado dentro de las regiones inferiores del pleroma. Yahvé se alzó sobre la creación como si fuera suyo. Miró el vacío, modeló el mundo físico y gritó: yo soy el único Dios, y no hay otro fuera de mí. Pero en los textos gnósticos, esa declaración no es motivo de adoración, sino de alarma. Porque cuando un ser declara ser el único, negando toda fuente superior, demuestra no su omnipotencia, sino su ignorancia absoluta del reino al que jamás ha podido acceder. Los verdaderos dioses, los del pleroma, sabían que algo había salido mal. Sofía, la última emanación divina, había actuado sin permiso, y su acción trajo al mundo una criatura deformada por el aislamiento. Esa criatura era Yahvé. Y en su ceguera, confundió su existencia con supremacía. Para los gnósticos, Yahvé no es malvado por placer, es peligroso por ignorancia. Un Dios que juega a ser creador sin saber que solo está atrapado en su propia prisión dimensional. El poder de Yahvé no reside en su luz, sino en la oscuridad que proyecta sobre los ojos de sus seguidores. Y es allí, en ese juego de sombras, donde empieza su reinado. No porque lo haya conquistado, sino porque nadie cuestionó su autoridad. Pero los gnósticos sí lo hicieron. Ellos fueron los primeros en levantar el velo, y en mirar al Dios que reina este mundo a los ojos, no con devoción, sino con profundo reconocimiento, el de un usurpador disfrazado de Salvador. La coronación de Yahvé no fue una ceremonia celestial. No hubo ángeles cantando, ni luz divina descendiendo sobre su trono. Fue un acto de confusión, un error que se transformó en mandato, una mentira que se convirtió en dogma. El mundo físico, recién formado por esta entidad inferior, necesitaba orden, ley, dirección. Y Yahvé, desde su aislamiento, creyó que había sido elegido para gobernar. Pero nadie lo eligió. Simplemente no había nadie más allí para contradecirlo.
Así comenzó su reinado no por derecho, sino por ausencia de resistencia. Las almas, recién atrapadas en cuerpos densos, miraron al cielo y vieron poder. No sabían que ese poder era una jaula. No sabían que estaban adorando al carcelero. La humanidad, nacida del error de Sofía pero con la chispa del Dios verdadero, empezó a doblar la rodilla ante un ser que se alimentaba de obediencia, porque era lo único que podía sostener su trono. Yahvé fue coronado no por mérito, sino por miedo. El miedo que nace en la materia, en la carne, en la fragilidad del mundo físico. Un Dios que castiga, que exige, que separa a los puros de los impuros. Un Dios que necesita leyes para mantener su control. Ese no es el lenguaje del verdadero creador. Ese es el lenguaje del carcelero que sabe que si las almas recuerdan, su imperio caerá. Porque el poder de Yahvé no está en su divinidad, sino en el olvido de los hombres. Y así, el crimen cósmico se completó, la humanidad aceptó como divino a quien había nacido del error. Y al hacerlo, selló su propia prisión. La coronación de Yahvé fue una ceremonia silenciosa, sin testigos, pero con consecuencias que aún hoy arrastramos. Porque cada vez que temes, cada vez que obedeces sin cuestionar, cada vez que sufres en nombre de un castigo divino, estás celebrando, sin saberlo, la entronización de un Dios que no debía reinar. Durante siglos, Sofía ha sido retratada como la responsable del caos, la madre que dio a luz al error. Se dice que su deseo de crear sin el consentimiento del uno, provocó la aparición de Yahvé. Pero, ¿y si no fue un error? ¿Y si Sofía sabía exactamente lo que hacía? En el corazón de los textos gnósticos más velados, hay una teoría aún más perturbadora que Sofía cayó voluntariamente. Que su descenso al caos no fue un accidente, sino un acto de compasión radical y de sacrificio cósmico. Al crear a Yahvé, Sofía no solo dio origen a un mundo imperfecto, también introdujo en secreto una chispa divina en la materia. Lo que parecía ser un castigo, fue en realidad una estrategia silenciosa, esconder fragmentos de la luz verdadera dentro de cuerpos humanos, justo bajo la nariz del falso Dios. Así, el alma se convirtió en un virus dentro del sistema de Yahvé. Y Sofía, lejos de ser una diosa caída, se transformó en la madre de la rebelión sagrada. Su silencio no fue de vergüenza, sino de espera. Porque sabía que si hablaba, si revelaba el plan, el sistema reaccionaría, la matriz se cerraría, y la chispa sería sofocada. Por eso Sofía cayó. Y en ese silencio, sembró el misterio. Cada intuición que sientes, cada pregunta que te sacude por dentro, cada vez que dudas de este mundo, es Sofía susurrándote. No desde arriba, sino desde dentro. Yahvé cree que reina. Pero su reinado solo fue posible porque Sofía lo permitió. No por debilidad, sino por estrategia. Porque sabía que algún día, las chispas encendidas en el alma humana prenderían fuego al mundo artificial. Sofía no cayó, descendió. Y en su descenso, dejó abierta una puerta que aún hoy arde en lo profundo de tu conciencia. Una puerta que solo los valientes se atreven a cruzar. En los textos gnósticos, el alma humana no es una creación de Yahvé, sino una chispa robada. Una luz que no le pertenece, pero que él se empeña en controlar. Según el apócrifo de Juan, el alma fue implantada por entidades superiores, sin que el falso Dios comprendiera lo que ocurría. Yahvé moldeó el cuerpo con barro, sí, pero no sabía que al hacerlo, estaba construyendo una vasija para una esencia que jamás podría dominar del todo. Cuando la chispa entró en el cuerpo humano, Yahvé se sorprendió. El hombre brillaba con un fuego que él mismo no poseía. Lo adoró y lo temió. Porque vio en esa creación una potencia que amenazaba su reinado.
Así nació su obsesión por controlar al ser humano no por amor paternal, sino por miedo. La ley, el castigo, la culpa, fueron sus herramientas. No buscaba elevar al hombre, sino encadenar su alma a un sistema donde él siempre estuviera en el centro. La humanidad, desde el inicio, fue un botín. Una guerra silenciosa entre las alturas del pleroma y los reinos oscuros del falso creador. En esa guerra, cada alma es una llama disputada. Para Yahvé, el alma representa poder. Para los gnósticos, representa memoria. La memoria de un origen más allá de este universo, más allá del tiempo, más allá del trono ilegítimo que gobierna la tierra. ¿Y tú, de quién es tu alma, del Dios que castiga, o del silencio que ilumina? Si Yahvé reina, es porque millones aún creen que su prisión es un templo. Pero los gnósticos sabían que el alma no fue creada para obedecer, sino para escapar. Y en cada acto de conciencia, en cada duda sobre la autoridad impuesta, una llama se enciende. Una llama que ningún dios falso puede apagar. Para el cristianismo tradicional, Jesús es el Hijo del mismo Dios que creó el mundo. Pero en los evangelios gnósticos, su origen es distinto, y su misión también. Jesús no viene a reconciliar a los hombres con Yahvé, sino a revelarles que jamás debieron obedecerlo. En el Evangelio de Tomás, Jesús no habla de pecado ni de condena, habla de despertar, de romper con la ilusión. Y en su silencio, deja entrever una verdad olvidada, que su reino no es de este mundo, porque este mundo pertenece a otro Dios. Jesús, en los textos gnósticos, no es un sacrificio, es un mensajero encubierto. Uno que desciende desde el pleroma para sembrar claves, pistas, parábolas que solo los despiertos podrán descifrar. No viene a fundar iglesias ni dogmas. Viene a prender fuego en el alma. Un fuego que arde contra el sistema, contra la obediencia ciega, contra el castigo eterno. Su misión no fue morir por los hombres, sino mostrarles que no pertenecen a este sistema. Que su alma es extranjera en la creación de Yahvé. Por eso, su mensaje fue tan incómodo. Por eso lo traicionaron. Por eso el mundo del demiurgo, no podía tolerarlo. Jesús hablaba de un Padre desconocido, de un reino que no se ve, de una luz que está por encima de todo. En el Evangelio de la Verdad, se dice que el mundo se volvió caos, porque los hombres olvidaron al verdadero Padre. Y Jesús vino a recordar. No a construir un imperio, sino a encender memorias enterradas bajo siglos de engaño. Yahvé ofrecía obediencia. Jesús ofrecía liberación. Yahvé exigía temor. Jesús provocaba fuego interior. Dos figuras enfrentadas, dos reinos en guerra, dos voces resonando en el alma del ser humano. Pero solo una conduce al regreso. Porque el verdadero emisario no trae cadenas, trae el conocimiento que las rompe. Los gnósticos no solo describieron a Yahvé como un falso dios, también hablaron de su final. En el Evangelio de Judas y otros textos prohibidos, se insinúa que el trono de este dios ilegítimo no es eterno. Que su imperio de materia y control está condenado a derrumbarse cuando la chispa divina, escondida en cada alma, despierte y recuerde su origen. Yahvé no puede sostener su reino sin obediencia, y esa obediencia se fractura cuando el ser humano comienza a mirar hacia adentro. La caída no será con fuego ni con espadas. No habrá ángeles rebeldes descendiendo del cielo. La verdadera rebelión es silenciosa, invisible, imparable. Comienza cuando uno solo se niega a seguir temiendo. Cuando una conciencia deja de buscar salvación en el castigo y empieza a buscar conexión con lo eterno. Según los gnósticos, cuando suficientes almas despierten, el reino de Yahvé colapsará desde adentro, como un castillo de arena expuesto al viento. Hay una frase críptica en el Evangelio de la Verdad que susurra esta profecía: lo que fue construido por el error,
será destruido por el conocimiento. Ese conocimiento no es intelectual ni académico. Es un fuego interior, una memoria activada, una verdad que no se puede enseñar, solo recordar. Y cuando esa verdad arde lo suficiente, Yahvé se convierte en lo que siempre fue una sombra sin sustancia, un eco de un error ya superado. Pero hasta que llegue ese día, el trono sigue en pie. Alimentado por miedo, por dogma, por almas dormidas que aún lo veneran sin saber quién es. Por eso los gnósticos escribieron en secreto, escondieron sus códices y sellaron sus mensajes con símbolos. Sabían que el tiempo llegaría, el tiempo en que los que tenían ojos para ver, comprenderían lo que estaba escrito. Tal vez ese tiempo sea ahora. Cuando el miedo aprieta el pecho. Cuando la vida se derrumba. Cuando imploras en silencio por ayuda, ¿a qué Dios le rezas? ¿Es al Creador eterno más allá del tiempo, o al gobernante de este mundo caído? ¿Es al fuego que libera, o a la sombra que vigila? En ese momento íntimo y desesperado, puede estar la respuesta que jamás te atreviste a buscar. Los gnósticos no querían convencerte. Querían que recordaras. Porque el verdadero conocimiento no se impone, se enciende desde dentro. No basta con conocer el nombre del Dios. Hay que conocer su naturaleza, su origen y sobre todo, su intención. Reina por amor o por necesidad, crea por gozo o por control. Quizás no hay acto más revolucionario que dejar de temerle al Dios equivocado. Porque al hacerlo, el alma ya no obedece, comienza a elevarse. Y con cada alma que se levanta, el trono de Yahvé se tambalea. Tal vez esa sea la verdadera guerra no en los cielos, sino en el interior de cada uno. Entre la sumisión heredada y la libertad recordada. Recuerda, en Ecos de lo Prohibido, cada sombra esconde un secreto, y cada luz revela un misterio. ¿Qué otras verdades ocultas están esperando ser descubiertas? Déjame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que le hablabas al Dios equivocado? ¿Crees que Yahvé fue el verdadero creador o el gran impostor? Tu experiencia podría abrir los ojos de otros.